gracias. Voy a tratar de hablar desde el punto de vista del oncólogo, la parte que el doctor Femsi mencionó con respecto a la parte quirúrgica. La idea mía es, de verdad, en una manera muy resumida, mostrarles la evidencia y lo que yo veo a la fecha y hacia donde nos vamos a mover en el campo de neoadyuvancia, visto desde el punto de vista mío de oncología, ¿ok? Voy a cubrir un poquitico la parte del estadiaje, de por qué dar neoadyuvancia, cuáles son las indicaciones desde el punto de vista nuestro. La parte quirúrgica la acabo de quitar de la conferencia y toda la parte de los distintos regímenes. Lo primero, cuando hablamos de estadiaje, yo estoy 100% de acuerdo de que realmente el estadio 1 es un estadio absolutamente quirúrgico. Nosotros en oncología no queremos casi que ni siquiera ver esos pacientes. Esos son pacientes quirúrgicos y de manejo luego con colonoscopía precisamente, pero a nivel oncológico un paciente con estadio 1 normalmente no es un paciente que nosotros manejamos. A nivel de estadio 2 y 3, estos son los tumores que vamos a discutir, en donde hay indicaciones de tratamiento, digamos, de oncología clínica y radiooncología también. Eso es lo que voy a tratar de mirar. Lo primero es cómo definir, cuando vamos a hablar de un paciente en neoadyuvancia, el estadiaje. Y esa es la parte básica, porque es lo que nos va a definir cómo vamos a tratar estos pacientes. Y si nos damos cuenta, los distintos metaanálisis de mirar ya sea con ultrasonografía, tomografía o resonancia, miramos que lo que tenemos que ver es si hay invasión de la muscular y el estado ganglionar. Eso es lo que nos interesa. Entonces, si miramos los distintos metaanálisis a nivel de tejidos, ya les voy a hacer un resumen, en donde vemos que la sensibilidad del ultrasonido es alrededor del 90% para invasión de tejidos perirectales, la resonancia alrededor del 82%, muy cercano a la tomografía, y puede haber digamos, un poquitico de cambio en el estadiaje hacia abajo y al utilizar una técnica o la otra y cambiar las especificidades. Lo importante es que si ya hay invasión de órganos, la especificidad aumenta alrededor del 97%, lo cual es lo importante. La sensibilidad es básica, pero también la especificidad también va a ser bien importante para tomar la decisión de si el paciente debe ser llevado directamente a cirugía o no. Y el manejo ganglionar es mucho más complicado, donde las sensibilidades a nivel ganglionar estamos hablando del 55 y el 67%. Esto es básico porque hay muchos pacientes con estadios T1, T2, N1. Entonces, hacer un estadiaje correcto ganglionar es bien importante. Ahora, ¿qué sabemos? Que el ultrasonido endorrectal se ha visto como la mejor técnica de localización, pero obviamente tiene las limitaciones, incluyendo de que muchos de los ganglios están por fuera de la fascia mesorrectal y han demostrado que la resonancia sigue sin ser superior, ¿ok? Si miramos todos los estudios, a mirar cuáles son los distintos, lo que nos vamos a encontrar es lo mismo, que el ultrasonido es más, digamos, sensible a la invasión de pared, pero que la resonancia con el coil endorrectal tiene una mejor resolución, que es lo que nosotros tratamos de favorecer. Eso es súper institucional dependiente, eso yo no voy a decir realmente. Ahora, ¿cuál es el problema y dónde está el punto de decisión en estos pacientes? Que las tasas de recurrencia, si el paciente es manejado quirúrgicamente únicamente, son bastante altas. Y el doctor Femsi mostró los estudios, el estudio holandés, en donde los índices de falla local, y estos son pacientes que la falla local, el dolor es terrible, y por eso es que es muy importante tratar de controlar también localmente, era bastante alto si no mirábamos los ganglios. ¿Qué ha ocurrido a nivel de terapia en neoadyuvancia? Primero que todo es que hay dos tipos de regímenes. Está el régimen sueco, el régimen sueco, que es un régimen formidable, sobre todo para manejo a nivel de pacientes que pueden llegar en sitios, países como Colombia, donde nos puede llegar un paciente de provincia o cosas de ese estilo, en donde en el lapso de 5 fracciones, en 5 días, le damos el tratamiento completo al paciente y luego el paciente es llevado a cirugía, o el régimen más estándar, que es 40 o 50 Grays, que son alrededor de 5 o 6 semanas de radiación con quimioterapia por todo el tiempo. Y
de ahí mirar luego los metaanálisis que se han hecho de 22 estudios clínicos entre cirugía únicamente o cirugía y radiación, acá sin quimioterapia, en donde nos vemos que realmente la evidencia de preservación de esfínter, como hablábamos anteriormente, no se ha mantenido y algo de pacientes se disminuía la falla con la radiación únicamente. O sea, esto fue lo que establece, digamos, el criterio de radiación en estos pacientes, la falla local que se veía en este tipo de situaciones. ¿Cuál es la ventaja de dar neoadyuvancia con quimorradiación? Lo primero es tratar de disminuir el tamaño del tumor, tratar de mirar si podemos tener más salvación de esfínter que la radiación sola no logró y mirar si eso nos mejora los tiempos libres de supervivencia y de progresión, al igual que los tiempos de recurrencias locales, y igualmente mirar si podemos disminuir las toxicidades o si el paciente va a ser mucho más adherente a un régimen antes de la cirugía que después de la cirugía. ¿Cuáles son los estudios? Y esto los voy a presentar desde las conclusiones de estos estudios tanto al principio como al final, después de que miremos la evidencia. Está el estudio de Sauer, el estudio de Polonia, que mencionábamos más temprano en la mañana, el estudio de Gerard y el estudio de Bosset, en donde, si se dan cuenta, los tiempos de supervivencia y la incidencia de metástasis parecería ser todos muy, muy cercanos en los distintos estudios. Y son estudios buenos, de 300 pacientes para arriba. ¿Ok? Hablemos qué ocurre entre dar quimioterapia preoperativa contra radiación sola. Si miramos los distintos estudios a nivel de quimioterapia preoperativa contra radiación sola, con pacientes hechos en estadiaje con ultrasonido únicamente, lo que podemos mirar es que no hubo una diferencia muy grande, interesantemente, y hemos asumido que la diferencia existe, pero lo único que había una diferencia era realmente de vuelta en la recurrencia local. La quimioterapia no agregó un beneficio sistémico de mayor manera en estos estudios. Pero habían varios otros puntos en donde, si se dan cuenta, no hubo un cambio de las resecciones abdominoperitoneales, sí hubo, una respuesta patológica más alta y las toxicidades también fueron más altas. Entonces, ¿hasta qué punto esa respuesta que estamos logrando es importante? En el estudio de Polonia, que de vuelta son estudios un poquito distintos, los pueden mirar independientemente, de vuelta entre radiación contra quimorradiación, acá el estadiaje era un poquitico más liberal, permitiendo tomografías para el estadiaje, que no es algo que tomamos hoy en día como común, y se consideraba luego también algo de terapia posterior, que era bastante abierta, sobre todo recomendando siempre resección mesorrectal en los pacientes que tenían tumores bajos, y la incidencia de vuelta local en el estudio se vio que la respuesta patológica aumentaba al dar quimorradiación, pero de vuelta no hubo ninguna diferencia en las enfermedades distantes. Y ni en esfínter, que eso ya lo hemos visto. Este es el punto, que la quimioterapia nos está controlando más que todo esto. Y si se dan cuenta, las curvas son exactamente iguales entre dar quimorradiación contra radiación únicamente. ¿Qué ocurre con el estudio más grande? Con el estudio de Sauer, en donde tenían 4 brazos: el estudio de radiación únicamente como el brazo estándar, un estudio de pre-quimorradiación y luego 2 brazos seguidos con adyuvancia, porque lo que nosotros decíamos como oncólogos al ver todos los estudios anteriores era: no les están dando a los pacientes suficiente quimioterapia. En un paciente de estadio 3 o 4 de cáncer de colon, no de recto, necesitamos por lo menos 6 meses de quimioterapia. Y eso fue lo que se hizo en este estudio. Había la extensión a dar quimioterapia también después de la cirugía. Realmente sí se vio que había una disminución del tamaño tumoral, también se vio de que había una disminución del estadiaje en los pacientes que estaban siendo tratados, con un aumento de la cantidad de pacientes que eran T0, y esto puede depender también del tipo de terapia que se le dio a los pacientes, y no había un riesgo en la cantidad de ganglios que se estaban logrando tomar en los especímenes posteriormente. Y acá por primera vez se vio una ventaja de dar quimioterapia, que esto es lo que tomamos hoy en día como el brazo estándar, porque acá ya tenemos que la quimioterapia posoperatoria nos aumentó el beneficio de los pacientes, no radicalmente,
4%. Si se dan cuenta, no estamos hablando de números muy altos, pero son muy cercanos al beneficio que vemos de adyuvancia de estadiajes 2 y 3 de acuerdo al nivel de riesgo en pacientes con cáncer de colon más proximal. Entonces, ese es el punto. Ahora, de vuelta, entre únicamente radiación o quimiorradiación, no hay diferencia, lo cual quiere decir de que si el paciente que yo estoy evaluando inicialmente no va a ser candidato para quimioterapia sistémica posoperatoriamente, posiblemente darle radiación únicamente podría ser considerado el estándar de cuidado hasta hoy en día. Y los tiempos libres de progresión, de vuelta no significativos, pero con una tendencia en el estudio al dar adyuvancia contra no adyuvancia. La recurrencia local cambió muy poco entre los distintos grupos, simplemente con la radiación un poquitico más alto que contra la quimorradiación, pero no influenciando los términos finales. Ahora, al final de cuentas, si se dan cuenta, la adyuvancia de quimioterapia no afectó los tiempos al analizarlos ya finalmente, pero hay una tendencia y es la razón por la cual los estamos haciendo, porque las curvas difieren después al segundo y al cuarto año, ¿ok? Pero no tenemos a este momento la evidencia. Ahora, con respecto a pre contra post operatorio, el doctor Fenzi proponía de que él solamente le gusta dar el tratamiento preoperatorio, a nosotros también, pero más que todo porque nos gusta irradiar y tratar un tejido enfermo que luego va a ser llevado a patología y no irradiar el tejido que estamos sobreponiendo sano, con el cual el paciente va a tener que vivir muchos años después. ¿Por qué? Porque la evidencia de los distintos estudios no es radical entre dar quimiorradiación preoperatoria que posoperatoria. Y si se dan cuenta en el estudio de Sauer, en el estudio alemán, lo que ocurrió en estos pacientes con un tratamiento que es bastante estándar para lo que hacemos hoy en día, entre dar quimorradiación preoperatoria contra posoperatoria, exactamente el mismo tratamiento, estas son las curvas. No hay un beneficio real, ya sea en supervivencia o en tiempos libres de progresión, si el paciente es tratado de una manera apropiada. Y no hubo una pérdida grande de pacientes al ser llevados a cirugía y luego ser referidos a tratamiento. ¿Dónde está la diferencia? La diferencia está en la recurrencia local. La recurrencia local, que de vuelta es importantísima porque es muy dolorosa este tipo de recurrencias, hay diferencia entre preoperatorio contra posoperatorio y eso es lo que nos ha dicho que posiblemente debemos movernos a nivel preoperatorio con este tipo de tratamientos. Ahora, sí hay un aumento de las toxicidades, definitivamente. Ahora, ¿cuál es el resumen en general de todos estos estudios? Entre dar quimioterapia preoperatoria, tenemos algún tipo de cambio en el estadiaje del paciente cuando el paciente es llevado a cirugía? Sí. Y eso está demostrado en todos los distintos estudios. El cambio del estadio del paciente posoperatoriamente va a ser menor que lo que teníamos preoperatoriamente. Ahora, ¿aumenta las tasas de resección con salvación del esfínter? No. Ningún estudio ha demostrado a la fecha de que le podemos decir al paciente, no, mira, te vamos a llevar a este tratamiento porque con eso vamos a lograr salvar el esfínter. Ningún estudio ha demostrado de que ese sea el punto. ¿Aumentamos los tiempos de supervivencia en los pacientes? No. Tampoco los hemos aumentado hasta la fecha. Ahora, tenemos que la recurrencia local disminuye con respecto a la recurrencia distante. Sí, en 3 de 4 estudios. El estudio de Polonia siendo el único que no, pero recurrencia local sí la estamos disminuyendo y que es un objetivo, digamos, secundario de todos estos estudios. ¿Aumentamos toxicidad al dar estas terapias? Definitivamente. Hay un solo estudio en el cual quimioterapia preoperatoria contra posoperatoria nos demuestra que la quimioterapia preoperatoria es menos tóxica que la posoperatoria. Segundo motivo de dar preoperatorio. Disminución de recurrencia local y disminución de toxicidades. ¿Qué tanto los pacientes se adhieren a lo que nosotros les proponemos? No tenemos mayores informaciones. Creemos que es alrededor del 70 al 80%, pero no tenemos la información completa a la fecha. Ahora, ¿se necesita resección de mesorrectal? Lo dejo a ustedes para la discusión. Los estudios realmente lo han puesto como a un punto de inclusión o no, entonces no tenemos la conclusión. ¿Y qué tipo de estadiaje debemos hacer? ¿Ultrasonido transrectal o resonancia?
y de vuelta. Los estudios han propuesto qué hacer antes y no tenemos esa información 100%. Y también porque no tenemos una información de qué tanto se revisó la patología de estos pacientes después de haber sido llevados a cirugía. Y era lo más importante hoy en día, que tenemos 6 drogas activas para cáncer colorectal, es qué tipo de quimioterapia. Y si se dan cuenta, a la fecha únicamente tenemos regímenes de 5-fluoracilo para terapia en estos casos. Ahora, ¿qué ha pasado? Lo primero es nuevos fluораcilos, como la capcitabina. La capcitabina es un fluoracilo oral que tiene ciertas ventajas biológicas sobre el fluoracilo inyectado a nivel de conversión, de farmacodinamia, digamos, de la droga. Termina siendo un poquitico distinto, pero los estudios, realmente se los voy a resumir. Hay 3 estudios de fase 3 que fueron presentados en los últimos 2 años. El NSABP4, el estudio que presentó Gerard, y el estudio que presentó Ashel. Pero en general lo que vemos con la capcitabina es que sí parecería que aumenta un poquitico más las tasas de respuesta, en donde empezamos a hacer estudios de darle a los pacientes capcitabina y oxaliplatino, que es una de las drogas nuevas, para mirar si esto funciona. Y ya les voy a mostrar 2 estudios en estos casos. De la misma manera, oxaliplatino con fluoracilo inyectado, y estudios con irinotecan que todos han sido negativos. Parte del problema de dar irinotecan con radiación es que la toxicidad es la misma, que es en general diarrea. Entonces ha sido muy tóxico y no ha sido un manejo que se haya podido hacer fácil. Esta es la gráfica de resumen del R4, en donde, si se dan cuenta, tenemos las gráficas en donde los grupos eran 5-fluoracilo con oxaliplatino, capcitabina o capcitabina y oxaliplatino, con la idea de vuelta lo mismo que todos los estudios: control local, preservación de esfínter, tasas de recurrencia local, tasas de recurrencia sistémica, patología, de mirar si había respuesta patológica completa o no, y los tiempos libres de supervivencia como objetivo secundario. Esto nos va a cambiar un poquitico porque es la manera como estamos haciendo eso. Y toxicidad. Y las conclusiones de este estudio, ya se las voy a poner de una manera más esquemática, fueron de que la capcitabina logró un objetivo muy similar a lo que se lograba con infusión de 5-fluoracilo, obviamente mucho más cómodo para el paciente de tomar 3 pastillas al día que estar conectado a una bomba de infusión por 5 semanas, y el oxaliplatino no mejoró del todo. Esto es bien interesante, que una droga que es muy activa sistémicamente no cambió del todo a nivel locorregional. ¿Por qué? Posiblemente porque no es radiosensibilizador. El oxaliplatino no es un radiosensitivizante y no cambió del todo eso. El estudio de Gerard hizo algo muy similar, capcitabina contra capcitabina oxaliplatino, y las curvas nos demostraron exactamente lo mismo que el R4. Ningún cambio a nivel sistémico o de recurrencias al dar oxaliplatino. O sea, no hay necesidad de exponer a los pacientes a drogas extras que van a tener toxicidad si no vamos a tener un beneficio. Y se dan cuenta en el análisis de subgrupos, ninguna de las drogas resultó con algo mejor. Esta es la gráfica, la tabla, digamos, de resumen de los 3 estudios: el STAR-1, que fue el presentado por Ashel, el ACCORD, el NSABP4 y el estudio CAO, en donde ninguno de todos los estudios ha demostrado que ninguno de los objetivos fueron cubiertos. Ni la preservación de esfínter fue objetiva, ni las tasas de respuestas patológicas al agregar oxaliplatino, por lo cual hoy en día se considera que no se debe utilizar un régimen con oxaliplatino en pacientes con cáncer colorectal que están siendo llevados a radiación, y el estándar de cuidado sigue siendo una fluoropirimidina, cualquiera de las dos, 5-fluoracilo o capcitabina, con radiación en los distintos regímenes, incluyendo el régimen sueco, que uno no debe olvidar si tiene un paciente que requiera ser tratado en dosis rápidas, ya que fue también equivalente. Con respecto a qué tipo de imágenes, no sabemos todavía si el ultrasonido es mejor que la resonancia. Les voy a dar un poquitico de información de lo que estamos haciendo hoy en día, y a nivel de la cirugía lo dejo completamente para ustedes. A nivel entre preoperativo o postoperativo, dar la quimorradiación, hasta la fecha lo único que tenemos es información de toxicidad, adherencia al tratamiento y toxicidades tempranas y tardías, más no supervivencia, con lo cual nos dice que también es algo que pueda ser discutido con el paciente. ¿Qué estamos haciendo? ¿Dónde es donde queremos llegar? Esto es donde vamos a hacer a toda esta audiencia una audiencia muy feliz. Este es el estudio de la NCCTG, que es el que tenemos activo nosotros actualmente en Sinai, en donde lo que estamos haciendo es no dar radiación del todo,
¿Por qué? Porque si dijimos el oxaliplatino es una buena droga sistémica, mas no combina bien con radiación, a lo mejor lo que hay que hacer es quitar la radiación del camino. La radiación no nos ha demostrado realmente una supervivencia. Y el estudio que tenemos abierto, basado en una información de un estudio de fase 2 de memoria del Sloan Kettering, que está abierto en toda la Alliance es todos los intergrupos, es dar 5-fluoracilo con radiación o Folfox seguido después de 6 ciclos, 3 meses, por una reestadiaje. Si el paciente tiene progresión, es llevado a quimorradiación inmediatamente. Si no, el paciente es llevado en ese momento a su resección y seguido por otros ciclos de quimioterapia. Este es el estudio con lo cual queremos evolucionar y poder llegar, esta es una foto de Mount Sinai en 1940, cuando si se dan cuenta eran 2 islas separadas. Hoy en día acá está el Cancer Center, donde ya nos hemos juntado y lograr trabajar juntos todo el equipo multidisciplinario y saber de que así saquemos del camino a la radiación, sigue siendo una decisión multidisciplinaria de cuándo sí utilizarla, posiblemente en pacientes con estadios T4, donde pueda ser más útil. Pero ahí es a donde tenemos que llegar. Y sin más, con eso dejo abierto ya para seguir con el panel.